La diferencia entre ley y norma es que la norma, o el derecho, se puede inferir de la ley, interpretar de la ley. La ley es una de las tantas fuentes de la norma. Y para que se entienda ese ejemplo, yo le había dado el ejemplo del Código Penal la otra vez. El artículo 79 de nuestro Código Penal dice: tendrá de 8 a 25 años de prisión el que matare a otro. El Código Penal es una ley. Cada artículo del Código Penal es una ley escrita, es una ley. La ley es el precepto social, obligatorio, general, abstracto, escrito, justo, suficientemente promulgado, son características de la ley. Ahora, si la ley me dice, la ley escrita me está diciendo, tendrá de 8 a 25 años de prisión el que matare a otro, ¿cuál es la norma, Ezequiel? Ustedes ya lo sacaron. ¿Cuál es la norma? La ley te dice que te vas en cana si matas. ¿Cuál es la norma? No matar. Básicamente matar. No matar. Pero no te dice artículo 79, 2 puntos, no matarás. Como le dije la otra vez, eso te dice la ley de Moisés, la ley de Dios dada a Moisés. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una diferencia. Nosotros, leyendo la ley, descubrimos la norma detrás de la ley. La ley es una fuente de la norma. Pero la norma, o el derecho, tiene distintas fuentes. Y acá es un tema que todavía no dieron conmigo y vamos a darla ahora. Entonces, saca tu cuaderno. Ya tenía que estar ahí tu cuaderno porque te dije que guarde tus apuntes nomás. Saquen todo su cuaderno, lo que sea, lo que quieran, escriban en la mano aunque sea. Pues. Deja un gran espacio ahí para poner un conceptazo de derecho. Y vamos a poner de título en algún lugar fuentes del derecho o fuentes de la norma. Fuentes. Nada más que con ustedes después me inclino más a las fuentes de la norma internacional. Acá vamos a ver total. Con ustedes principalmente hacemos una explicación de las fuentes del derecho internacional, ¿no? De la norma internacional. Algo ya dimos porque la otra vez mencionamos la costumbre de la parada de colectivo, ¿se acuerdan? Bueno. Nosotros vamos por una cuestión didáctica a poner derecho, fuentes del derecho o de la norma, y 2 rayas así. Una, formales y materiales. ¿Está? ¿Cómo es? Materiales. Sí, rápido, es decir, que hay que ustedes están en la universidad y en la universidad no hay dictado. En la universidad hay toma de apuntes, toma de notas. Ya sé que es una academia, un profesor particular que están pagando, sí, por supuesto, pero no hay que perder el ritmo. Entonces, una raya para allá, las formales, o sea, las fuentes formales, y la otra raya para allá, las fuentes materiales. La fuente formal es un guión para abajo, una flecha para abajo, obligatorias, son fuentes obligatorias esas. Y las materiales son no obligatorias. Una flecha para abajo de obligatorias y ponen directas, porque también son fuentes directas, significa eso. Y de formales, son fuentes directas. O sea, las formales son obligatorias y directas. Y las informales o materiales son no obligatorias e indirectas, o sea, flecha para abajo, indirectas. Indirectas. Eso. Bueno, volvimos de la pausa. Y tengo la risa cuando vuelven los problemas. Entonces, estábamos en fuentes formales e informales, ¿no? O materiales. Las fuentes formales son obligatorias y directas. Las fuentes materiales son no obligatorias e indirectas. ¿Por qué son directas las formales? Porque crean directamente derecho. ¿Por qué son obligatorias? Porque obligatoriamente crean derecho, crean normas.
Y yo le había comentado también que nuestro sistema jurídico, que en el mundo, perdón, hay dos grandes sistemas jurídicos. El sistema romanista y el sistema del common law. El sistema romanista porque viene de Roma, los primeros que codificaron el derecho, Justiniano, siglo VI, y el common law viene del sistema anglosajón. La principal fuente del sistema romanista, o también se llama continental o europeo, es la ley escrita. Entonces vamos a poner debajo de las fuentes obligatorias y directas, la primera fuente que vamos a ver es la ley. Ponemos la ley. Vos ya fuiste ahí, porque no, te hiciste un mateta y no escribieron. Bueno, la ley, ¿qué es la ley? Además de una banda de música. Sin dolor te hace feliz. ¿Qué es la ley? Adaptación. Nada, el tema de adaptación de verdad. Como de animal y así. Ese tema se llama Sin dolor, creo. Allá por el 2001. ¿No? La ley, ¿conocés la ley? ¿No? Un grupo... En el 95 hicieron el álbum más exitoso. Mi mamá se le Sueño Estéreo. Cierto, que vos sos medio nirvanero. Está bien. Bueno, pues. Gustavo Cerati. ¿Está bien? Claro. Bueno, yo lo conocí en el 2001. ¿Qué es la ley? Es un precepto o regla, escribí, yo. Un precepto o regla social, general, o sea, es un precepto o regla social que es general, obligatorio y abstracto. General, obligatoria y abstracta, perdón. Esas tres cualidades principales tiene la ley. ¿Qué significa que sea general? Que va dirigido a todos en la sociedad o a todos dentro de un grupo. A todos los trabajadores, los jubilados o a todos en general, la población en general. ¿Por qué la ley es obligatoria? Porque es sancionada por una autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente que sanciona la ley? ¿Quién sanciona la ley? También sancionaba la ley el Congreso de la Nación, pero yo diría Estado. ¿Quiénes son en la Facultad de Derecho acá? ¿Quiénes son en la Facultad de Turismo? Vamos, Emma. Vos tenés apellido Piris. Yo podría responder. ¿Y por qué no respondiste? ¿Y por qué le pregunté? Bueno, pero él y vos son uno solo. Son un solo cuerpo. El Congreso de la Nación. Pero acá era una pregunta capciosa en realidad porque no es la única... Porque acá es un pie para hablar de esto. Sabemos el concepto de ley, entonces ahora vamos a clasificar la ley. Una flecha para abajo de ley, clasificación. La principal clasificación que vamos a ver es ley en sentido formal, por un lado, y por el otro lado, ley en sentido material, que no tiene nada que ver con fuente formal y material. Es ley en sentido formal o estricto, y después ley en sentido material o amplio. ¿Se entiende? Bueno. De formal sale una flecha que dice, es la que la Constitución Nacional, es la sancionada por el órgano que la Constitución Nacional dice. Es la sancionada por el órgano que la Constitución Nacional dice. Hasta el momento, hasta que se autoperciba lo contrario, en la Constitución Nacional, en el artículo 75, dice que las leyes son hechas por el Congreso. O sea, en el artículo 75 tenemos las facultades del Congreso, ¿sí? Del Congreso de la Nación. Y dice que el Congreso hace las leyes. Entre 32 incisos más. Muchas cosas hace el Congreso. 32 creo que tiene. Bueno, entonces, una ley en sentido formal o estricto es la sancionada por el Poder Legislativo. A nivel nacional, el Congreso; a nivel provincial, la legislatura. Pero yo le había dicho la otra vez, y le puse este mismo ejemplo que le voy a poner ahora, que nosotros le llamamos a muchas cosas ley, como el mensaje, se había dicho, ¿no? Entonces, también, como el concepto de ley es una regla social sancionada por la autoridad competente, general, obligatorio y abstracto, un decreto del gobernador también es una ley, ¿se acuerdan?
o una ordenanza municipal también es una ley. Sin embargo, no son poderes legislativos, son poderes ejecutivos. El intendente, por ejemplo, es el cabeza del poder ejecutivo. Fíjense qué tan federal que somos, que tenemos hasta municipios. Entonces, la ley en sentido amplio o material es toda regla social, general, obligatoria o abstracta, pero sancionada por otras autoridades del Estado. Es el concepto de ley sancionada por otras autoridades del Estado. Ejemplo, un decreto del gobernador o del presidente. ¿Eso era perdón? Amplio o material. Ley en sentido amplio. Cuando le decís a cualquier regla social le decís ley. Siempre y cuando cumpla las características de generalidad. Autoridad competente. Bueno, tenemos otras clasificaciones, como por ejemplo leyes nacionales e internacionales. Ponemos otras clasificaciones. Leyes nacionales e internacionales. Las leyes internacionales reciben generalmente el nombre de tratados internacionales. Otra clasificación es leyes imperativas y supletorias. ¿Qué significa supletorio? Primero las imperativas para entender las supletorias. Las leyes imperativas son aquellas que tienen que ver con el orden público, no se pueden dejar sin efecto. Sí o sí hay que observar esa ley. Es decir, por ejemplo, una ley imperativa son las leyes que hablan en el Código Civil y Comercial acerca del matrimonio. Para contraer matrimonio civil uno tiene que declarar su voluntad de manera explícita, o de manera clara al menos, delante de un oficial público con 2 testigos. No podés contraer matrimonio civil casándote con 2 vacas de testigos delante de un árbol. Tiene que ser como dice la ley. Es una ley de orden público, una ley imperativa. En cambio, ¿qué es una ley supletoria? Se puede dejar sin efecto, pero estaría incumpliéndose la ley y no, porque las leyes supletorias vienen a suplir la falta de acuerdo o de claridad de los particulares, que no tienen que ver con el orden público, sino con cuestiones particulares. Por ejemplo, el artículo del Código Civil y Comercial en la parte de obligaciones, cuando habla de que las obligaciones se pagan en el domicilio del deudor, ese artículo es una ley supletoria. Vamos a suponer que ustedes hacen un contrato de locación de inmueble, están alquilando un departamento a una persona. Esa persona a la que le alquilan se llama locador, ustedes son el locatario. ¿Quién es el deudor del precio de la renta? Ustedes deben el alquiler. O sea, le tienen para el alquiler, son el deudor del precio. El otro es el deudor de la cosa, del departamento. Y acreedor del precio. Y ustedes son acreedores de la cosa. Pero hablando del precio, ustedes son deudores de ese precio. Significa que el dueño de ese departamento tiene que ir al departamento a cobrarte la renta, así como hacía el señor Barriga, porque las obligaciones se pagan en el domicilio del deudor. Pero pueden poner en el contrato que pagan en una inmobiliaria. O que vos te vas a la casa del dueño. Y no pasa nada. Se puede hacer. Pero ante la falta de acuerdo o el silencio, para eso está la ley, para ver dónde corresponde. Por eso es supletoria, viene a suplir el silencio o falta de acuerdo de los particulares. ¿Está? Esas son las leyes supletorias. Bueno, ahí tenemos ya algunas clasificaciones con eso nomás. Esa es la ley. Tenemos un concepto de ley, tenemos algunas clasificaciones de la ley. Bien. Vamos a otra fuente. Pero ahora vamos a la fuente. Ahora vamos a una fuente material, no obligatoria e indirecta. Vamos a poner la costumbre. Dentro de lo no obligatorio, la costumbre. La fuente, dentro de la fuente informal, no obligatoria e indirecta,
del otro lado, Ezequiel. Sí. La primera que vamos a ver es la costumbre. ¿Qué es la costumbre para vos? En el área que dicen obligatoria, ¿no? Sí, Ya repetí eso, pero... sí. ¿Cómo se llamaba cuando era que era Una costumbre más? Que te dijo el ejemplo de la parada. ¿Pero tiene su nombre? Sí, usted dijo que tiene su nombre cuando es... Ah, la costumbre, el derecho consuetudinario estábamos hablando. El derecho consuetudinario es la norma que tiene como fuente la costumbre, consuetudinario de la costumbre. El derecho es la norma, consuetudinario aquella que tiene como fuente la costumbre. Bueno, ¿qué es la costumbre? Anotamos. Es la conducta reiterada en forma habitual y permanente. Es la conducta reiterada en forma habitual y permanente. Por todos o la mayoría de los miembros de una sociedad. Con la convicción de que es obligatorio. Es decir, que la costumbre tiene dos elementos. Un elemento objetivo, que es lo que se ve, y un elemento subjetivo o interno, que es lo que no se ve. El elemento objetivo, lo que se ve es cómo se comporta la sociedad, o la mayoría de ella, en forma habitual y permanente. El elemento interno subjetivo es creer que comportarse así es obligatorio. Eso es la costumbre. Bien. Ahora existen tres clases de costumbre. La costumbre según la ley, secundum legem se llama. La costumbre contra legem, contraria a la ley. Y la costumbre praeter legem, que es la que llena el vacío de la ley. ¿Y por qué hay que saber esto? Porque dependiendo de qué tipo de costumbre sea, va a ser una fuente formal o material. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Legem, ¿está en otro lenguaje eso? Latín. Bueno, la pregunta. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Esa fue la pregunta. La ley que son... la ley de su costumbre y que son obligatorias. Tipo por la mayor parte de la... Las leyes que son costumbres. ¿No era la diferencia de los tipos de costumbre? Estábamos hablando de los tipos de costumbres. Costumbres secundum legem, según la ley. Costumbre contra legem, contraria a la ley. Costumbre praeter legem, la que llena el vacío de la ley. Y yo dije, ¿por qué damos esto? Porque estamos dando fuentes. Según el tipo de costumbre, la costumbre va a ser una fuente formal o una fuente material del derecho. ¿Sí? Nosotros pusimos el concepto de costumbre en fuente material. Ahora voy a explicar. Vieron que dice que agarramos un libro cualquiera y dice prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento expreso del autor. Claro, no sé qué era. ¿Te acordás que dijimos eso? Y en la Facultad de Derecho hay fotocopiadoras. Prohibido fumar en el boliche y fuman. Esa es la costumbre contra legem. Un ejemplo, contraria a la ley. La ley dice una cosa y se acostumbra a otra cosa. Eso no puede ser esa costumbre no puede ser una fuente formal del derecho. Es una fuente, sí, porque es una fuente.
indirecta, porque puede ser que se quite la ley de no fumar porque la costumbre hizo peso, porque todos fuman. Entonces es una fuente indirecta o material. Pero vamos a suponer el otro ejemplo que le conté del colectivo o el ejemplo en materia comercial del remate que le conté la otra vez. En materia civil, por ejemplo, expresamente en el Código Civil y Comercial, decía el de Vélez Sarsfield, en el Código Civil de Vélez Sarsfield, en este también, que el juez civil no puede excusarse de fallar, o sea, no puede dejar de fallar porque no hay una ley. Mira, no hay ninguna ley que me resuelva este problema, así que no resuelvo. No, tiene que encontrar sí o sí una solución. Y el mismo Código Civil y Comercial le dice qué tiene que hacer cuando no hay ley. Tiene que ver la costumbre del lugar. Si la costumbre del lugar no va en contra del derecho criminal, el derecho penal nuestro, pues ya ve la costumbre sea matar a alguien, no. Si la costumbre no va en contra de nuestro derecho criminal, el juez debe aplicar esa costumbre como si fuera ley. Esa es la costumbre praeter legem, la que llena el vacío de la ley. No hay ley, entonces la costumbre pasa como ese meme de Bob Esponja, que llega así el permiso, pasa como: hola, yo soy la nueva ley, soy una costumbre, pero ahora tengo el mismo peso de la ley. Como no hay ley, entro yo. ¿Se entiende, no? Como entró Dybala cuando estábamos ganando 3-0 a... ¿Costumbre del lugar se llama? Costumbre, claro, se llama Del lugar. costumbre praeter legem, aquellas que llenan el vacío de la ley. El Código Civil y Comercial dice que el juez, cuando no hay ley, tiene que aplicar la costumbre del lugar. Esa costumbre va a ser como si fuera la ley. La costumbre que es la práctica reiterada de las personas. Vacío lo llena porque entre todos los distintos artículos, leyes y todo eso no hay uno específico. Claro, al haber un vacío, algo que no me permita solucionar, no hay algo legal, no hay una ley, entonces la costumbre va a ser de cuenta que es ley. Bien. Entonces, esa costumbre, praeter legem, costumbre jurídica también se llama, es una fuente formal, no es una fuente material. ¿Por qué? Porque tiene la misma validez que una ley, y la ley es una fuente formal. Entonces, de ese lado, donde están... Si hay una costumbre y nos ponen como ley eso, pero ponen otra ley y contradice esa costumbre. ¿Qué vale más? Y la ley. Cuando hay una ley, la costumbre no se debe observar principalmente si hay que es contrario. Cuando no hay ley, se debe observar la costumbre si no va en contra de nuestro derecho criminal. ¿Está? Si hay ley, la costumbre vale menos que la ley. Entonces, la costumbre de ese lado, de fuente material, pongan costumbre contra legem. Contra legem, como suena con M final. Contra legem. Entre paréntesis, contraria a la ley. Pero tengan la jerga de derecho ya, porque así se habla. Y dentro del otro extremo, de la fuente formal, pongan costumbre praeter, como suena, praeter legem. Formal. Praeter legem, que es la que llena el vacío de la ley. Plum del otro cosa. ¿En obligatorias era eso? Sí. Bueno. Y ahora vamos a otra fuente. Ahí ya estuvimos hablando de la costumbre. Vamos a otra fuente. La jurisprudencia. Vamos a poner en la parte de no obligatoria. Jurisprudencia. ¿Quién quiere arriesgarse a hablar de qué significa o qué puede ser la jurisprudencia? No obligatorio. Uh-huh. Se escuchan bastante legales la jurisprudencia. No hay, acá no estoy inventando nada nuevo. Todo esto estamos hablando de haber escuchado. Estamos dando fuente del derecho, fuente de la norma. ¿Qué es la jurisprudencia?
Bueno, antecedente histórico. Nosotros estudiamos abogacía en parte gracias a Flavio. Flavio era en la época en Roma, en la época del derecho clásico. Él publica el Ius Flavianum, un libro donde revela las fórmulas de la ley. Antes lo que aplicaban los que tenían el conocimiento del derecho eran los pontífices de Roma, unas personas selectas, y no cualquiera estudiaba eso, no cualquiera sabía. Hasta que aparece Flavio y publica todo eso. A partir de ahí mucha gente empezó a interiorizarse y a estudiar derecho. Entonces florece el derecho en Roma, en la época del derecho clásico, donde una de las fuentes del derecho era la jurisprudencia. Y la jurisprudencia en ese momento ahora significa otra cosa, pero es noble darlo para entender de dónde viene la palabra también. La jurisprudencia era la opinión de los sabios del derecho, que eran los jurisconsultos. El jurisconsulto tenía 5 actividades principales, que es lo que hace un abogado. Litiga, responde, enseña, escribe acerca de derecho. Bueno, hoy jurisprudencia se llama la sentencia de los jueces. A los fallos de los jueces. A los fallos de los jueces. Así sería. Cada vez que un juez falla, marca una jurisprudencia. Esa jurisprudencia puede ser mantenida o no. ¿Qué significa mantenida? Que en un caso similar, el mismo juez u otro juez pueda tener un criterio igual al que tuvo este. O puede ser que no, que cambie su criterio. Porque los jueces no tienen la obligación de fallar con igual criterio entre todos. Si te vas al despacho de Zaffaroni, hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y tenés dos, viste, el hombre cambia en la vida, pero Zaffaroni cambió muchísimo. Tiene 2 periodos, un periodo medio conservador y después el Zaffaroni progre. Y Zaffaroni seguramente va a tener una línea jurisprudencial en materia de derecho penal de despenalización del aborto y demás. Ahora, si te vas al juez de Mar del Plata, no me acuerdo el nombre, y tiene otro criterio, seguramente sus fallos van a ser en contra del aborto y a favor de la penalización como una cosa simbólica para mostrar el desacuerdo ante esa práctica en la sociedad y que no se normalice. Nadie quiere que una mujer vaya en cana por abortar. Es algo simbólico decir, mire, Argentina no apoya la práctica de eso. Por eso hay una pena o había. En realidad nadie se iba preso por abortar. En Argentina hace 100 años nadie se va. Entonces, los dos jueces van a pensar distinto, ¿sí? Porque no están obligados a tener un criterio unificado para sus fallos. Por eso es una fuente no formal, no obligatoria. Pero hay otra jurisprudencia que se llama jurisprudencia plenaria o de casación, que es cuando todos los jueces se ponen de acuerdo acerca de una única solución ante algunos casos determinados. Si de por sí, previamente a un caso, todos los jueces se han puesto de acuerdo que este tipo de casos se soluciona de esta forma y no otra, cuando recaiga en mi juzgado un caso así, yo no puedo poner el criterio que yo quiera, yo tengo que respetar eso. Entonces, esa jurisprudencia llamada plenaria o de casación es una fuente formal del derecho y la jurisprudencia ordinaria es una fuente no formal. ¿Está? Pongamos eso. Jurisprudencia plenaria o de casación. Jurisprudencia ordinaria o jurisprudencia simple más es la no formal. ¿La formal cuál era? Plenaria o de casación.
jurisprudencia plenaria o de casación. Bueno, otra fuente, vamos a la no formal, la doctrina. Esa sí es no formal nomás. La doctrina es lo que antes significaba en Roma, lo que yo le dije, jurisprudencia. La doctrina hoy es lo que antes significaba ahí. La doctrina es la opinión de los sabios del derecho, la opinión de los autores de derecho. ¿Sí? ¿Y por qué es una fuente la opinión de los autores de derecho? Porque es una fuente indirecta porque puede influenciar en un legislador en hacer una ley o en un juez en tomar un fallo. Entonces, la opinión de alguien, de algún autor de derecho es una fuente indirecta. No es obligación seguir lo que él piensa, pero me puede influenciar a mí que yo presentar un proyecto de ley, o me puede influenciar a mí y fallar porque soy un juez. ¿Está? Sucede eso en los jueces. ¿Qué hacen los abogados? Esto es la calle, ve en qué cree el juez que le tocó. Y de antemano, al hacerse calle con experiencia, conoce más o menos el pensamiento de los jueces y cómo están influenciados. Entonces viene la señorita y me cae mi estudio jurídico y me dice, mire señor abogado, yo hice un aborto, siguiendo el mismo ejemplo del aborto para no perder el hilo, pero ya estaba en la semana 20, no 14. Y mira, en la semana 20 es ilegal, le voy a decir yo. Sí, bueno, y me hicieron, bueno, me está en fiscalía tanto y me tocó el juez tanto. Uy, este juez es ultra católico. Me sirve pensar y conocer al juez y los gustos y quiénes los influencia para más o menos tener una predicción de cómo llevar el juicio y cuál puede ser el resultado. No, me cayó en el juzgado del juez. Ah, no, este es medio progre, no, este es feminista además. Es capaz que la mínima, una garantía saca por ahí. ¿Se entiende? Los abogados conocen a los jueces, saben qué libros leen, y ahí está la influencia en el pensamiento de los jueces. Así como las mujeres conocen a los hombres en función del estilo de música, en función de esto, de aquello, los hombres también, ¿no saben? Y si son vándalos, también saben por dónde entrarle por ese lado. Así también, yo también fui joven. Soy joven, pero hasta frente tuve su edad, digamos. ¿No? El auténtico era el que no le importaba. Ese hay que ser. No, ¿cómo va a cambiar tu gusto para alguien? O al revés, viceversa, ¿no? Hay que respetar en todo caso el gusto, pero no cambia. Yo siempre acá tuve amigos vándalos en ese sentido. Entonces, no, viste que ella es así, no, yo voy a usar este. O el otro amigo que tenía más plata que todos nosotros. No, porque voy a sacar hoy este auto, porque ella... Todo en función de la señorita. Y así también las chicas, porque... No, puede ser también que... Obvio. Que él sea así y cambie. Bueno, puede cambiar, pero el cambio se da con una idea de cambiar y de manera permanente. Nada que ver con eso y... Pero si tu cambio es por una noche de salida, eso no es un cambio, eso es una apariencia, un engaño. Un cambio que cuando esté con ella, pues... Adoro la forma en que soy cuando estoy contigo, ese chamullo barato. No te quiero a vos, me quiero a mí cuando estoy contigo. Y después... Mirá cómo te va a sacar esa, se saca el eje ahí, mirá. No, Diga. Porque acá tengo un poquito el rato escrito, todo así misterioso. Tuve contra el eje no obligatoria, obviamente. Obviamente, sí, es no obligatoria. Igual dije, pregunté y a la vez dije obviamente. No, obvio porque la no obligatoria, la contra el eje, si va en contra de la ley, no puede ser obligatoria. Si vos tenés la ley y la costumbre, no va a ser obligatoria aplicar la costumbre porque es contraria a la ley. Si tenés ley, se aplica la ley. La costumbre praeter legem, como no hay ley, entonces es obligatoria porque pasa a tomarla como si fuera ley. Sí, y debajo de eso está bien que haya puesto jurisprudencia. Ordinaria. O simple, está bien lo mismo. Simple, bueno, lo puse simple. Bueno, y después de eso teníamos la doctrina. Entonces la doctrina es esto, la opinión de los sabios del derecho, ¿está? Y eso ayuda a influenciar en la mente de los legisladores para hacer las leyes y de los fallos de los jueces.
Y después tenemos otras fuentes, como por ejemplo la equidad. La equidad es una fuente del derecho también. En algún artículo del Código Civil y Comercial, cuando hablamos de la parte de daños, dice que el juez puede tener en cuenta, no sé si se puede o debe, y hay mucha diferencia, no recuerdo bien, el patrimonio del deudor, o sea, del victimario del daño, el que hizo el daño, y también de la víctima, para determinar la indemnización, el monto de la indemnización. En otras palabras, no es lo mismo que te atropelle Joel, con todo respeto, o que te atropelle Luis Miguel. ¿A quién le va a sacar más plata, a Joel o a Luis Miguel? En la equidad. ¿Está? Bueno, eso es una fuente del derecho también. Daño moral. Cuando es psicológico, ¿y ahí cómo se...? Daño psicológico es el daño que te hace a vos en tu psiqui porque tuviste un mal momento, te angustiaste, te deprimiste. ¿Tiene que indemnizar, sería? Por supuesto. ¿Y cómo saben eso? Tiene su fórmula. El juez debe apreciar en función de la sana crítica, como vimos, en función de la razonabilidad, en función del patrimonio de quien hizo el daño, en función del si es una víctima que no tiene y el que hizo el daño tiene mucha plata, también, ¿no? Todo eso es cuantificable, no hay un estándar, no hay concreto, pero se debe evaluar el caso particular, esa es la sana crítica. El daño moral, por ejemplo, es el que sufre el familiar que tiene a alguien muerto. Entonces, por el hecho, le mataste a Fernando Báez Sosa, la madre tiene derecho a una indemnización por daños morales. El daño moral hacia ella, porque se le murió el hijo. Y digamos, le dije, una cosa es la vía penal, la denuncia contra esos sinvergüenzas, y otra cosa es la demanda civil por daños y perjuicios. Y burlando se acercó a la familia, le ofreció no pongo en tela de juicio sus intenciones, seguramente son buenas, pero gratis no es, porque él ya está viendo ya que en la demanda civil, claro, bueno, a lo mejor la madre no paga, pero la comisión es importante. En el mundo de la abogacía tienen que hacerse algunas cosas, tienen que ser en ese sentido emprendedores. A lo mejor no perciben por una consulta, pero si toman un caso gratuito, al ganarlo cobran muy bien, ¿no? A veces vale más eso que una consulta. Entonces, por ejemplo, en materia civil, los abogados les conviene siempre llevar un caso de sucesión, porque por ley ellos cobran un porcentaje de los bienes de la sucesión. Y si él está haciendo una sucesión de terrenos, casa, departamento, auto, vos vas a llevar un porcentaje del valor de eso, de la sucesión. Entonces no te tiene que interesar, mira, yo te asesoro a uno de los herederos o al conjunto de herederos, no les tiene que interesar el cobro del asesoramiento. Es más, tienen que decirle, yo te llevo la sucesión gratis, no me pagues. Total, al final te va a cobrar, ¿no? Es lo que muchos no entienden. O capaz que sea porque soy emprendedor, más porque la verdad que el que viene a exigir derechos, porque tengo derecho al trabajo, y bueno, andá nomás, ya hay mucho